Listo. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Me alegra mucho. Qué bueno que podamos estar aquí juntos para este taller. Y antes de empezar, encomendemos este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu fidelidad. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has traído con bien a este lugar y hemos podido venir con el propósito de aprender algo, que tú nos guíes por medio de tu espíritu es la petición, que sea todo guiado por ti para, en mi caso, para exponerlo, pero también para entenderlo, los hermanos, que sea de bendición porque es algo importante para nuestras vidas, lo que veremos en tu voluntad. Rogamos que sea entendible, que el tiempo pueda rendir para hablar los temas que se deben de hablar. Pedimos de que si algún hermano viene en camino, tú le traigas con bien, le guardes y que sea un tiempo de bendición y como ya lo dije, sea guiado por tu espíritu. Te damos muchas gracias y encomendamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo ven el tema de hoy? ¿Qué les parece? ¿Cómo evangelizar? El evangelismo, hermanos, es sin duda alguna un tema muy importante para nosotros los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo, pues el Señor nos ha mandado a que lo proclamemos a Él, pero también es algo que casi que deben hacer de una forma total, desde que somos creyentes, el querer hablar de Cristo a otras personas. Por ende, pienso de que es una clase bastante importante el saber cómo hacerlo. Sí es bastante importante para los creyentes. En algunas ocasiones hay hermanos que de pronto dicen, no, pero es que yo no sé cómo hablar a otro de Cristo. O quizás hemos escuchado hermanos de que hablan de Cristo a otras personas de una forma quizás un poco equivocada. Y la idea es que no sea así. También, hermanos, es importante saber de que pues este es un tiempo de un taller, es como una clase, entonces ojalá sea algo dinámico. Si usted tiene alguna pregunta o algo, pues bien pueda hágala. O si quiere hacer un aporte, pues hagamos de cuenta que es una clase y pues espero, como ya lo dije, sea de bendición. Entonces nos podemos hacer esa pregunta, ¿cómo evangelizar? No sé si recuerdan de que en el primer taller que tuve la oportunidad de hablar con ustedes, hablamos sobre qué tema, ¿quién recuerda? Misiones, bueno, era uno de los temas ahí implícitos. Bueno, un poco se habló, se habló. ¿Quién recuerda el tema principal? Muy bien, hermano, hablamos de la profesión como misión, ¿cierto? Hablamos como redefiniendo el trabajo y hablamos de uno de los métodos llamado BAM, que significa Business as Mission, que es trabajo como misión. En esa clase habíamos hablado y habíamos tratado esta misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Quién recuerda cuál es? No. Hablamos de algo en específico. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Nadie, ninguno. ¿Cómo? La gloria de Dios, muy bien. 50 puntos para Joseph. Muy bien, hermanos. La gloria de Dios, ese es el propósito de Dios para la iglesia. La gloria de Dios. Y podemos ver este texto de Isaías, tampoco tan poquito, porfis. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, quiero que esto quede muy claro, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Su gloria, ¿cierto? Pero es que eso lo respondió la hermana Neji. No los veo convencidos o no están atentos, una de dos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia?
La gloria de Dios, muy bien. Hay varias formas, hermanos, como podemos manifestar o dar gloria a Dios. Podemos ver el propósito de Dios, que es su gloria, de una forma detallada en la Gran Comisión. Lo mencionaba ahorita el hermano Faber. La Gran Comisión es un mandato de Jesús para la iglesia, por ende debemos de cumplirlo, pues es una ordenanza. Y en este caso, tomé el texto de Mateo 28 con el texto de Marcos de la Gran Comisión y los uní, creando un texto, pues, con las ideas que están en ambos pasajes. Vamos a leerlo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este es un texto unido de Mateo y de Marcos, y podemos ver ahí de una forma detallada lo que es el propósito de Dios para la iglesia. Podemos ver cuatro palabras principales, las que están subrayadas: ir, predicar, hacer discípulos y enseñar. En el IBSM tuvimos la oportunidad de ver varias clases y en el IBSM como tal era un evento muy enfocado en lo que es el evangelismo, pues es nuestra misión, es lo que estamos encargados de hacer hasta que Cristo venga. Entonces podemos ver de forma detallada la Gran Comisión con estas cuatro palabras. Primero, ir. Y los hermanos nos hablaban de que esa palabra de ir significa como atravesar un lugar o salir de un lugar, desacomodarnos quizás, ir, salir, no estar sentados, predicar. Y pues esto nos habla de predicar el Evangelio a donde quiera que vayamos. Ir y predicar. Eso nos habla de que donde quiera que estemos, debemos de predicar el Evangelio. Ese es el propósito. Dice hacer discípulos. Y eso nos habla de que no es solamente hablar a una persona de Cristo, sino disipularlos, ¿sí? Enseñarles, que es la siguiente palabra, enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces recordemos esas cuatro palabras, ¿sí? Ir, predicar, hacer discípulos y enseñarles. Los hermanos allí nos daban algunas definiciones de qué es evangelizar. El hermano Gilberto Vanegas, no sé si lo recuerdan, nos habló de que evangelizar es desacomodarnos para incomodarlos. ¿Cómo así que desacomodarnos para incomodarlos? Pues al yo salir a predicar el evangelio, yo me estoy desacomodando a mí mismo, que quizás yo estoy más cómodo en mi casa viendo televisión o quizás estoy haciendo alguna otra cosa, pero yo me estoy desacomodando a mí mismo, que quizás estoy haciendo un sacrificio realmente no tan grande, pero estoy desacomodándome para incomodarlos. ¿Y cómo así que para incomodarlos? ¿Ustedes creen que cuando una persona escucha el evangelio es muy cómodo para él o para ella? ¿Qué creen ustedes? La verdad es que no. Una persona cuando oye el evangelio se siente incómoda porque, ¿cómo así? ¿Usted por qué me dice pecador? Pecador, yo no soy pecador. Eso es desacomodarnos nosotros para incomodar a las personas. Eso es el evangelio. En Mateo 28:19 pues está eso de ir a todas las naciones y ese ir implica pues ese desacomodarnos a nosotros mismos para incomodar las personas. También otra definición esta nos las daba el hermano Julián Rodríguez, uno que es de Armenia, nos decía que evangelizar es salir del confinamiento. Nos decía que es salir del confinamiento. ¿Y cómo así que salir del confinamiento? Él nos decía que después de la pandemia nosotros quedamos muy cómodos en la casita, escuchando el estudio en pijama, con la cámara apagada, sí, bostezando. Entonces quedamos muy cómodos con eso. De hecho, hay personas que nunca volvieron de la pandemia, que se quisieron quedar así. Pero evangelizar es ir, es salir del confinamiento, ¿sí? Es movernos de nuestro lugar de confort. Y nos hablaba de este texto en Hebreos 13:13. Me gusta mucho este texto. Está hablando de que Cristo mismo padeció por nosotros y que Él salió fuera del campamento para llevar nuestro pecado. Y el versículo nos dice, salgamos, salir, no quedarnos ahí confinados. Salgamos pues a Él fuera del campamento y dice, llevando su vituperio. Quizás estamos muy cómodos en nuestras casas, en nuestros hogares, pero debemos de salir. Y por último,
El hermano Gregorio del Centro Bíblico nos hablaba que evangelizar es romper los límites. Dice en Hechos 11:20, nos está hablando de que se estaba predicando el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Israel, pero que hubieron ciertos hermanos que hablaron a quién. ¿Qué dice aquí? Hablaron también a los griegos, o sea, ellos rompieron los límites, estaban hablando solo a judíos, pero ellos quisieron hablar también a los griegos. Quizás con temor, porque los judíos no se acercaban mucho a los gentiles, lo sabemos, pero dio grandes resultados, pues por eso está la iglesia hasta este momento. Así que ya tenemos esas tres definiciones claras de lo que es evangelizar. ¿Por qué evangelizar, hermanos? Y vamos a avanzar porque ya llevamos mucho tiempo. Primero es un mandamiento, ya vimos Mateo 28:19, que nos dice ir y hacer discípulos. Ese ir y ese hacer son palabras que demandan una orden, ¿sí? No es opcional. Ir y hacer discípulos. También podemos pensar que evangelizar es un privilegio. Efesios 3:8 nos dice, Pablo está diciendo que le fue dada esa gracia de anunciar el evangelio a los gentiles. Es un privilegio. Pablo está diciendo, me fue dada esa gracia, me fue dado ese privilegio. Pues cómo no lo vamos a anunciar. Y podemos pensar en que evangelizar es una respuesta de amor a Cristo. Este texto que menciono mucho me gusta bastante. Dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensamos en que Él murió por nosotros y que por ende nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y eso claramente denota que debemos de proclamar su salvación, de que debemos proclamar quién es Él y claramente qué puede hacer por las personas. Algunos puntos previos a tener en cuenta, hermanos, para evangelizar, previos pues obviamente a tener en cuenta antes de hacerlo, es primero Dios hace la obra. Es muy importante que nos preparemos, hermanos, pero Dios es finalmente quien hace la obra y si no obra su Espíritu Santo, si no obra su palabra, pues yo puedo ser el mejor evangelista y no va a tener ningún resultado. Dios es quien hace la obra y se me venían a la mente dos pasajes respecto a esto. Números 22-28 nos dice que Dios abrió la boca de quién. La letra está muy pequeña, ¿ok? No sé si, pero sí se alcanza a ver. Chiqui ve ahí la letra. No. Bueno, entonces Jehová abrió la boca del asna y me hacía pensar que si Dios puede abrir la boca de un asna para un propósito, pues puede hacerlo con nosotros. Él es quien hace la obra finalmente. Y en Juan 4 podemos ver de que después de que Jesús habla con la samaritana, él ya va a su pueblo y les dice esto. Un hombre me dijo todo lo que he hecho. ¿Ustedes creen que eso es una forma muy específica y muy grande de evangelizar a alguien? ¿Qué creen? No sé si no están conectados. Los veo como... Pues yo veo algo muy sencillo, hermanos. Ella está diciendo, no, un hombre me dijo todo lo que yo he hecho. Pues es algo bastante sencillo, pero dice que por esa palabra, ¿qué pasó? Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por la palabra de la mujer. Entonces, hermanos, Dios finalmente puede hacer la obra con cualquier palabra que salga de nosotros, quizás un texto, un folleto, un versículo, una frase. Dios puede usarlo para salvar las personas, de eso no hay ninguna duda. Sin embargo, también es necesario predicar, hermanos, de forma bíblica y de forma que dice ahí, de forma entendible. ¿Y por qué? Este texto de Mateo 3:19 dice, cuando alguno, está hablando en contexto de la parábola del sembrador, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué pasa? Y no la entiende, viene el malo, ¿y qué pasa qué hace el malo? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea que, hermanos, es importante que la persona entienda o no. Si la persona no entiende, viene Satanás y la arrebata lo que hay en su corazón. Ella no entendió que usted me está hablando de quién, Jesús, cuáles pecados. O sea, no entendí qué me dijo. Pues es más fácil para Satanás quitar a la persona, de esa persona la idea del evangelio.
Entonces podemos concluir de que es necesario predicar bien el Evangelio. Sí, Dios puede hacer la obra, pero es necesario que nos preparemos para hacerlo de una forma bíblica y entendible para que no ocurra esto que podemos ver aquí. Tercer punto, algo muy importante, hermanos, es orar. ¿Por qué orar? Pues orar al Señor para que nos abra puertas para predicar el Evangelio, que nos guíe a alguien. Muchas veces cuando quizás, no sé, supongamos que usted está en su trabajo, sale a descanso y, Señor, no sé, muéstrame a alguien que pueda escuchar el Evangelio, que esté dispuesto. El Señor puede orar, puede traer una persona a usted o quizás pedir al Señor que toque el corazón o prepare el corazón de alguna persona para que escuche el Evangelio. Pedir al Señor que nos ayude a nosotros dándonos sabiduría para hablar del Evangelio. Este texto me parece muy importante. Pablo está diciendo, oren por mí para que cuando yo abra mi boca para dar a conocer el Evangelio lo pueda hacer con denuedo. Y dice que con denuedo hable de él como qué, como debo hablar, pero solo mi papá está respondiendo, hermano, me tiene ya aburrido. Es que siento que no me están entendiendo, pero bueno, esperemos que sí. Como debo de hablar. Pablo está diciendo que oren por él para que él pueda hablar con denuedo al Señor. Y qué importante que le pidamos lo mismo al Señor, que nos ayude a hablar con denuedo su palabra, que nos ayude a ser bíblicos y que toque el corazón de las personas que puedan llegar a oír. Recuerden, hermanos, que el evangelismo es muy importante. Es la forma en la que muchas otras personas pueden conocer a Cristo, ser parte de la iglesia. Por ende, creo que es, no porque lo esté diciendo yo solo soy un asna como en la historia de Balaam, pero es porque es de mucha importancia para la iglesia y porque el Señor lo dice en su palabra claramente. Entonces hay que orar, es necesario orar. Cuarto, usar la Biblia. ¿Por qué usar la Biblia, hermanos? Porque podemos ver dos textos, Hebreos 4:12 nos dice que ella es viva y eficaz. ¿Para qué? Para partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, etcétera, etcétera. Romanos 10:17 nos dice que la fe es ¿por qué? La fe es por el oír y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. O sea que lo que produce fe en las personas es el oír la palabra de Dios. O sea que, hermanos, si usted no usa su Biblia, y no le estoy diciendo literalmente que saque su Biblia, pero por lo menos citarla, pues es muy poco probable que usted pueda tocar a la persona por medio del Evangelio. Si usted utiliza sus frases, frases motivacionales, psicología, lo que sea, pues eso no es lo que va a producir fe en las personas. Por eso es necesario usar la Biblia porque por medio de ella viene la fe. Por medio de ella Dios puede tocar el corazón de las personas. Entonces ya hemos visto tener en cuenta que Dios hace la obra. Hablamos en el segundo punto de que debemos ser bíblicos y entendibles, orar, usar la Biblia. Y quinto, y me parece muy importante, hermanos, es conocer bien el plan de salvación. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy con la ayuda de Dios. ¿Cómo así que conocer bien el plan de salvación? Muchas veces, hermanos, cuando escucho hermanos evangelizando, yo también lo he hecho, hablamos a las personas con un discurso aprendido, ¿sí? Y es como algo que tenemos aquí, repetimos y repetimos, y si bien Dios hace la obra, a veces llenamos como una metralleta a las personas de información. No es que Cristo murió por sus pecados y si usted cree en Él tiene vida eterna, eso es cierto, pero quizá la persona nos dice, bueno, pero Cristo, ¿por qué murió por mí? Y yo quedo como, no, no sé. ¿Cómo así que vida eterna? ¿Y por qué vida eterna? ¿Por qué no? Entonces es importante conocer bien el plan de salvación y si conocemos bien el plan de salvación, hermanos, podremos utilizarlo y aplicarlo en diferentes circunstancias o situaciones de nuestras vidas. Por ejemplo, al yo conocer bien el plan de salvación, yo sabré cómo aplicarlo en una situación específica. Una persona me dice, no, no sé, me dijeron que voy a morir. Si yo conozco bien el plan de salvación, yo voy a poder abordar a esa persona con el plan de salvación de una forma entendible para esa persona. Por medio de la situación que una persona esté viviendo, yo voy a poder utilizar en ese contexto el plan de salvación o el evangelio para que la persona pueda entenderlo. Entonces es muy necesario
de que si conocemos bien algo, pues podremos explicarlo bien. Se me venía a la mente el pasaje de Primera de Pedro 3:15 que dice que estar preparado siempre para presentar defensas, estar preparado, conocer la Biblia. Pablo dice a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, dice que usa cómo, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, ahora vamos a ver un bosquejo del Evangelio por medio de preguntas o un bosquejo del plan de salvación. Seguramente usted, hermano, está al ver esto, usted va a decir, no, hermano, pero es que a mí me habían enseñado con 5 colorcitos que yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí. Pues sí, seguramente que sí, pero quise abordar muchos temas en el plan de salvación que considero que son importantes. Seguramente hay más, claro que sí, pero, pero quise tomar estos. Entonces, seguramente usted ha escuchado otros o ha escuchado algo más resumido, seguramente que sí, pero pues en este caso vamos a ver estos puntos. Y la idea de esto, hermanos, es que podamos conocer bien el plan de salvación para luego poder proclamarlo a las personas. Algunos puntos principales y en este caso me gustaría hacerlo por medio de algunas preguntas. Primero, hacernos la pregunta de quién es Dios, pues es la persona a la cual, de quien vamos a hablar a las personas. Y para esto, hermanos, quisiera hacer énfasis en dos atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos, no estoy diciendo que sean los más importantes, de hecho no hay atributo más importante por parte de Dios, pero quisiera pensar en estos dos que son muy importantes en el contexto de la salvación. Primero podemos pensar en que Dios es qué, amor, tan amable. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice esto. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? A la cuenta de tres, ¿por qué? Porque Dios es amor. No, pues yo no dije tres, perdón. Uno, dos, tres. Porque Dios es amor. Y este texto nos dice cómo Dios muestra su amor. Dicen que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores o en que todavía somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios es amor. Pero ¿cómo más es Dios, hermanos? ¿Cómo más es Dios? Santo. Y vamos a leer un texto. Isaías 6:3 es un texto que nos dice de que los ángeles daban voces diciendo, ¿cómo? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ¿qué? ¿Está llena de qué? De su gloria. Santo, 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 hermanos. No hay ningún otro atributo en la Biblia de Dios que usted vea como su santidad. Quizás es el atributo más mencionado de Dios. Dice que su trono es santo, dice que Él es santo. Usted no va a ver nunca más en la Biblia que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. O justo, justo, justo. No. Ese es el único atributo que se menciona de Dios como en 3 veces seguidas. Santo, santo, santo. ¿Y por qué pensamos en la importancia de la santidad de Dios? Vamos a ver, perdón. En el Salmo 5, capítulo 4, nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Esta es la razón por la cual es importante la santidad de Dios. Muchas gracias. Dice, el malo, ¿qué pasa con el malo o el pecador? No habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué dice acá? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es importante en pensar que Dios es amor, pero es importante explicar a las personas y ser claros en que Dios es santo. Porque si Dios es santo, ellos van a tener que entender de que no se pueden acercar a Dios, de que Dios odia su pecado y de que si siguen en sus pecados van a morir eternamente porque Dios es santo. Si Dios no fuera santo, pues se acercaría a ellos en su pecado sin problema, pero Él no admite el pecado. Por eso las personas no se pueden acercar a Dios. Todos los atributos de Dios son importantes, lo repito, hermanos, pero pues quería hacer énfasis en estos dos respecto al tema de la salvación.
Disculpen, hermanos, que estaba un poquito maluco de la garganta, pero bueno, no se van a librar de mí igualmente. Ahora, otra pregunta, ¿qué quiere Dios con el ser humano? Esto es muy importante. Dice darle vida en abundancia. Jesús le dice a las personas en Juan 10, les dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan la vida como, en abundancia, no un poquitico. Yo quiero darles vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere con el mundo y podemos pensar también en que quiere una relación con el ser humano y eso lo podemos ver desde la creación. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Trinidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiso relacionarse con el ser humano, quiso crearlo, pero también dice que Dios le dio la oportunidad de señorear sobre su creación. Y es como la idea de que, ok, Dios dice, yo creé el mundo, pero dejó al ser humano como el encargado del mundo. Por eso el ser humano también es la imagen de Dios, porque Él es quien gobierna el mundo. Eso lo podemos ver en el Salmo capítulo 8. Dice que siendo inferior el ser humano a los ángeles, Dios la ha coronado de gloria y de honra en la tierra. Y Dios nos creó a su imagen. Y desde Génesis capítulo 1, 2, cuando Dios crea al ser humano, podemos ver cómo quiere relacionarse con el ser humano. Pero si es así, entonces, ¿por qué no lo vemos hoy en día? Y podemos pensar ¿en qué impide esto? ¿Qué lo impide, hermanos? El pecado. ¿Qué imagen pueden ver ahí? Nazismo. Hay otra palabra que me gusta más. Empieza por ahí y termina en abismo. Eso, muy bien. Un abismo. Esta es una de las ideas principales del pecado en la Biblia. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están como. ¿Qué significa destituidos, hermanos? Apartados. ¿De qué? De la gloria de Dios. Entonces podemos pensar en que sí, Dios quiere relacionarse con el ser humano, pero el pecado nos impide. Es como un abismo que no nos permite acercarnos a Dios. El pecado nos ha destituido y nos ha apartado de la gloria de Dios mismo. Entonces, bueno, decimos, bueno, el pecado nos separó de Dios, pero ¿qué es el pecado? Y podemos pensar en dos cosas. Hay muchas definiciones del pecado. De hecho, la Biblia utiliza tres palabras para el pecado. Utiliza pecado, utiliza transgresión y utiliza iniquidad. Y cada una de estas palabras tiene un significado diferente, pero quiero pensar en estas dos. Primero, el pecado, la Biblia de una forma clara lo describe como transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4 que dice, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Qué es el pecado? Muy claro, ¿cierto? El pecado es infracción de la ley. Entonces, esto es el pecado, infringir la ley de Dios. Cuando hablo de esto con algunas personas que el Señor me ha dado la oportunidad de hablar, les digo como, bueno, el pecado es la infracción de la ley de Dios. Y ellos me dicen como, no, pero es que pues la ley es algo que es algo muy grande y pues yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. De hecho, yo tengo hasta el Salmo 91 abierto en mi casa, yo soy una muy buena persona. Y ellos tratan como de poner un escalafón a los pecados como este es peor, entonces no creo que yo sea un pecador, no creo que en mí haya pecado. Entonces me gusta mucho citarles este texto, Mateo 5:22 al 28, para que se den cuenta de que realmente están muy mal, para los que no, para los que creen que no son tan malos. ¿Qué dice? Por favor, Chiqui, lo puede leer el primero. Fatuo. Este lo puede leer, por favor, el hermano de Edwin. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que finalmente todos somos culpables de adulterio. Yo por lo menos lo soy. Hermanos, a veces las personas, principalmente los que no son hijos de Dios, tienden a tener como ese escalafón de los pecados, pero Cristo
en estos dos textos nos muestra de que no hay nadie que esté fuera del pecado, de que incluso en lo que hay en su interior que nadie ve, pues es igual de pecaminoso que un adúltero, porque dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y dice que el que diga pato a su hermano, le diga necio, pues es culpable ante el concilio. Eh, primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que ante el concilio yo puedo ir a la policía y decirle, venga, señor oficial, es que César me dijo que yo soy un bobo? ¿Qué va a pasar? Yo creo que se van a reír, pues no lo van a meter a la cárcel por eso. Pero aquí Jesús está diciendo que usted va a ser culpable ante el concilio solo por decirle eso a su hermano, decirle que es necio, como si lo hubiera matado quizás, como si lo hubiera agredido. Finalmente todos somos culpables ante Dios, ya sabemos entonces qué es el pecado. Entonces la persona debe preguntarse, bueno, ¿y yo soy pecador? Pues vamos a ver algunos textos que nos hablan sobre esto. Ya lo leímos, Romanos 3:23, ¿por cuánto? ¿Cuántos? Todos pecaron. Romanos 3 también nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Por dicho, estamos en la olla. Salomón dijo, ciertamente no hay hombre que, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es la conclusión de Salomón, no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Y este me gusta mucho porque es muy confrontativo. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si una persona dice que no es que yo no soy pecador, pues según la Biblia está engañando a sí mismo. De hecho, ahí mismo está cometiendo un pecado porque está mintiendo. Entonces podemos como concluir de que todos somos pecadores. Ok, la persona va a entender, bueno, yo soy pecador, pero ¿y qué? ¿Qué importa? Pues vamos a ver que el pecado tiene principalmente tres consecuencias. Tiene muchas, pero tres. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. La muerte física, pues obviamente me refiero a la muerte de la carne, del cuerpo, pues si Cristo no ha venido, tendremos que pasar por ese proceso, morir físicamente. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Y en Romanos 5:12 Pablo está diciendo, bueno, por medio de Jesús todos tienen vida, obviamente si creen en Él, pero antes de eso dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué cosa? Por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a cuántos? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay nadie que haya vivido en la tierra que sea eterno, aparte de Cristo, obviamente, pero todos han tenido que morir. Esa es la paga del pecado, la muerte, muerte física, pero también la muerte espiritual. Y hablamos ya de esto, la separación de Dios. Esto es la muerte espiritual. No podemos estar cerca de Dios. Nuestro espíritu no puede tener comunión con Dios. Este texto en Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, estamos apartados de Dios. Hay una división entre nosotros y Dios. Y este texto que ya lo mencionamos muchas veces, estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos podemos acercar a Dios ni relacionarnos con Él. Y por último, la muerte eterna, o como la conocemos mejor, ¿cómo? ¿Cómo? Si alcanzan a ver, el infierno, esa palabra que nos da tanto miedo mencionar a las personas, desafortunadamente. En estos días estaba hablando con Kevin, veíamos un video, para mencionar la historia rápidamente. A mí me gustó mucho el ejemplo que daba y mostraban un video de una playa y hay un tiburón y hay personas ahí. Le están diciendo, salgan, salgan, salgan. Y la gente ahí feliz. Y salgan, hay peligro. La gente ahí contenta, ¿cierto? Y el hombre que está hablando ahí dice, hay una palabra mágica para que esas personas salgan. ¿Cuál creen que es? Tiburón.
Donde ellos escuchen por lo menos la T, ya están todos afuera. Y ese, supongo que es un hermano, decía que es lo que debemos de hacer con el infierno. Muchas veces nosotros nos lo maquillamos, ¿no? Muerte eterna, estar separados de Dios eternamente, sufrimiento eterno. Pero hermanos, hay que ser claros. La Biblia habla de un infierno. Y así como con el tiburón, pues si bien no somos terroristas, pues creo que también debe generar temor en las personas, en las personas el infierno. Si ellos no escuchan que hay un infierno, que hay una condenación, pues no van a querer salvarse. Aquí no se alcanza a ver, pero el texto que tengo de referencia es Apocalipsis 21:8, lo voy a proyectar. Dice, pero ¿quiénes? Los pecadores, quise concluirlo así, pues el versículo dice que los ladrones, los mentirosos, los hechiceros, pero en conclusión son los pecadores, dice, tendrán su parte en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, o sea, el infierno, y dice que es la muerte segunda, la muerte eterna. Entonces, ya vimos lo que causa el pecado, las consecuencias del pecado, muerte física, espiritual y eterna. La persona entonces, hermanos, debería de preguntarse, ¿qué hago entonces? Bueno, yo soy pecador, mis pecados me tienen condenado, ¿qué es lo que puedo hacer? Me gusta mucho hacer ese ejercicio con las personas y es decirles como explicarle que son pecadores y decirle, bueno, ¿y usted qué cree que puede hacer para salvarse? Usted es pecador, está condenado por sus pecados, ya lo entendió. ¿Cómo cree usted que se puede salvar? Y bueno, uno encuentra muchas respuestas. No, pues voy a tratar de no pecar más. Entre otras cosas es imposible, pues yo no he sido capaz. Y creo que ninguno de ustedes, o mejor dicho, estoy seguro que ninguno de ustedes. Otros me dicen, no, pues yo me arrepiento de mis pecados. Supongo que pues eso va a ser suficiente. Otros dicen, no, pues voy a hacer obras buenas como para que quede en una balanza lo bueno y lo malo y pues de pronto así me puedo salvar. Les digo a las personas, bueno, lo más probable es que usted haga más cosas malas que buenas. Y suponiendo que sea malas buenas, pues ya está la separación de Dios. O sea, ya está hecho el pecado y ya usted está muerto ante Dios. Em, entonces, muchos dicen, no, pues entonces ir a la iglesia. Bueno, entonces vamos a ver si realmente esto funciona así. ¿Puedo salvarme por mi propia cuenta? Y pues esta imagen de una persona contando monedas, porque pensaba como pagar una deuda súper grande con monedas de 50, o sea, no se va a poder. Dice Efesios 2, del 8 al 9, que somos salvos por gracia y no por qué, no por obras, no podemos salvarnos por obras. De hecho, en Isaías 64:6 se nos dice que nuestros actos de justicia, o sea, aquellos actos que nos hacen ver muy bien ante los demás, que somos muy buenos, Dios dice que son como trapos de inmundicia. Es algo sucio, no vale de nada. Dice que nos marchitamos como hojas y nuestras iniquidades nos llevan como el viento. Pablo varias veces en sus cartas dice, concluimos pues que el hombre es justificado solo por fe, sin necesidad de las obras de la ley. Entonces, por mi cuenta, no puedo salvarme. Nada de lo que yo haga va a ser suficiente. Entonces, otras personas pueden preguntarse, ¿alguien o algo más puede salvarme? Y aquí puse una imagen. ¿Quién es esta? ¿Quién creen que es? La Virgen. ¿Y este? Buda. Puse esta imagen porque, bueno, quizás las personas pueden pensar, bueno, pero no es que yo le oro a la Virgen, yo le prendo velitas, o no, es que yo pues tengo mi propia religión. ¿Realmente ellos pueden salvar? Vamos a ver, aquí no se alcanza a ver, tengo dos textos, Hechos 4:14. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que qué, en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, hermanos, que quede muy claro, no hay nadie más por quien podamos ser salvos, solo en Jesús. Ningún otro hay salvación. Muchos que hablan, sí. Muchos que predican, sí. Muchos que dicen tener la verdad, sí, pero en ningún otro hay salvación. Y Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 2:5 al 6, la primera parte del 6, le dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y ¿cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por cuántos, por todos.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Virgen no es mediador entre Dios y los hombres, solo es Jesús. Entonces la persona debe entender por medio de la palabra, no estamos diciendo ideas nuestras, por eso, aunque yo sé, hermanos, que es algo aburrido presentar un tema y leer un versículo, o sea, es la palabra de Dios, pero quizás leer un versículo por cada tema, tanta información, es muy agotador para la mente, pero quise hacerlo así porque quiero demostrar de que es por medio de la Biblia que tenemos el plan de salvación y de que está sustentado totalmente por la Biblia, de que no es lo que esté diciendo yo, es Dios quien lo está diciendo por medio de su palabra. Entonces, las personas no se pueden salvar por sí mismas ni por nadie más, solo por Cristo. Uy. Entonces la persona se debe preguntar, bueno, entonces, ¿cómo puedo salvarme? Entonces, ¿quién puede salvarme? Porque usted me está diciendo que yo estoy condenado, que yo soy pecador, que nadie me puede salvar, que yo mismo no me puedo salvar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quién puede salvarme entonces? ¿Y la respuesta cuál es? Jesús. Y podemos pensar en el texto de Primera Timoteo 3:16 que nos habla quizás de una forma resumida de la venida de Cristo. Dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, fue visto por los ángeles, alabado por los hombres, dice, fue recibido arriba en gloria, lo estoy parafraseando. Pero entonces, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Quién me puede salvar? Jesús. Y quisiera tener en cuenta estos tres aspectos de Jesús, hermanos, que son muy importantes para nuestra salvación. Primero, que Él se encarnó, o sea, que Él estuvo en la tierra, porque si Él no hubiera estado en la tierra, pues ¿cómo nos puede haber salvados? Es importante saber de que Él se encarnó y que vivió una vida santa. ¿Por qué? Porque si Él no hubiera vivido una vida santa, pues no nos hubiera podido salvar. Sería un hombre más. Pero es importante estas dos cosas. Él se encarnó, Él estuvo entre nosotros, de hecho, eso nos dice Juan en Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿qué pasó con Él? Aquel verbo fue hecho carne, se encarnó y dice, y habitó entre nosotros. Y ese texto me parece espectacular, espectacular. O sea, Dios habitando entre nosotros, así como un ser humano, obviamente sin pecado, pero así, o sea, que los discípulos podían verlo, estaba comiendo, estaba con ellos, Dios ahí entre ellos, increíble. Pero dice que Él habitó entre nosotros y que Él se hizo carne. Hay algunas doctrinas que dicen que no, que Jesús nunca vino, que eso era como un tipo como de holograma que estaba ahí, pero pues que Él nunca vino. Pero hermanos, es fundamental saber que Él se encarnó, que Él se hizo carne y que en su humanidad vivió una vida santa. Pablo dice que el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él se encarnó, era 100% Dios, pero también 100% hombre sin pecado. Pero también dice en su carta que nunca hubo engaño en su boca, que no hubo maldad en Él. Entonces Jesús se encarnó, vivió una vida santa, creció, pero también ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Murió para pagar por nuestros pecados. Y es un texto muy conocido. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Algún Conrado? El castigo. Muy bien. En esta profecía podemos ver cómo Jesús pagó por nuestros pecados. Y podemos ver un contraste. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y el final del versículo 6 nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, hermanos, Jesús murió por nuestros pecados de una forma voluntaria, de una forma total, tomando nuestro lugar en la cruz y pagando por nuestros pecados. Pero ¿acaso se quedó Jesús ahí? No.
También hay que pensar y hay que proclamar que Jesús resucitó. Pablo dice que si él no hubiera resucitado, ¿qué pasa con nuestra fe? Sería como, sería vana, sería un mártir más que murió, algún otro loco que estuvo por ahí hablando y se quedó muerto, pero la resurrección de Cristo demuestra su divinidad y como lo podemos ver en estos textos, Él resucitó para justificarnos y para darnos vida eterna. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero que también fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. O sea que si Él no hubiera resucitado, no estaríamos justificados ante Dios. Y para darnos vida eterna, para darnos resurrección. Pablo nos dice que Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron ese hecho y una primicia es primero entre muchos, o sea que si Él resucitó, más van a resucitar. Y el texto lo dice de una forma más clara. La muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Ahora bien, eh, este texto nos dice de una forma, ¿cómo lo puedo decir? De una forma simple y corta lo que es la vida de Cristo y nos dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy claro. Sin embargo, con todo y eso, con que Cristo nació, vivió una vida santa, murió, resucitó, pues la oferta ya está ahí, pero la persona debe preguntarse cómo puedo salvarme yo, ¿sí? Porque sí, Cristo murió, pero hasta que Él no haga esto, pues no será salvo y no recibirá la salvación. Y con todo lo que hemos hablado, hermanos, esto es lo que buscamos. Primero, que la persona reconozca su condición pecaminosa. En el Salmo 51:3, David dice, yo reconozco mis rebeliones. Y eso es lo que buscamos de las personas, que ellos ya reconozcan que son pecadores, que ellos ya no tengan esa idea de que, no, yo soy bueno, yo hago las cosas bien. No, es que ellos reconozcan el pecado. Al ellos reconocer que son pecadores, pues prácticamente tendrían hipotéticamente que reconocer todas las otras cosas. Pues que si soy pecador, entonces estoy condenado. Si estoy condenado, necesito a alguien que me salve. Y ahí viene Jesús. Entonces buscamos que las personas reconozcan que están perdidas, que son pecadoras o pecadores, que reconozcan eso, que lo admitan en sus vidas, pero también que se arrepientan, porque quizás hay personas que hay personas que dicen, pues sí, yo reconozco mis pecados, pero pues, ¿qué más da? Eso pues no importa, no necesito arrepentirme. En Hechos 3:19, Pedro dice, arrepentíos y convertíos, ¿y qué pasa? Dice, para que vengan del Señor tiempos de qué? De refrigerio. Y dice también, dice, arrepentidos y convertidos para el perdón de pecados y para que venga del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario el arrepentimiento para la salvación de las personas, para que sus pecados sean perdonados, que las personas ya estén dispuestas a, ok, eso fue mis pecados, me arrepiento de ellos, quiero vivir una vida nueva, no de que ellos quieren seguir en la misma vida. Pero también creer en Jesús, en aquel que les puede salvar. Texto muy conocido, Juan 3:16 dice de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que el final del versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, Jesús dice a las personas, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 6:47, Jesús simplemente, un versículo muy corto, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es necesario creer en Jesús para ser salvos. Pero no solamente es reconocer que es cierto, ¿sí? Porque la mayoría de personas dicen creer en Jesús, dicen, no, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó, yo hasta tengo
un crucifijo en mi cuarto, muy bonito, dicen creer en él. Pero no es solamente reconocer que es cierto lo que Jesús hizo y quién es parte obviamente, pero es, hermanos, recibirlo. Y en Juan 1:12 dice el escritor que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado ¿qué? Potestad de ser ¿qué? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario recibirlo, hermanos. Y he escuchado este ejemplo, ahorita también lo vamos a mencionar, y es que supongamos que usted está enfermo, tiene una enfermedad terminal. Digamos que César está enfermo y César tiene una enfermedad terminal. Y él dice, no, usted tiene 3 meses de vida. Y resulta que hay alguien que descubre cuál es el antídoto para la enfermedad de César y lo busca por todos lados, mejor dicho, hace un sacrificio muy grande y lo obtiene. Ya está. El hecho de que el medicamento o el antídoto para César esté ya pago, esté ya ahí, ¿quiere decir que César ya se sanó? No. ¿Qué tiene que hacer él para sanarse? Recibirlo, tomárselo. De igual forma, es con Cristo. En serio, hermanos, disculpen porque se me corta mucho la voz, sino que tengo mucho malestar, pero bueno. Em, recibirlo. Hasta que César no se tome el medicamento, él se va a morir. En el caso de Cristo es igual. Cristo ya pagó, Cristo ya murió, pero hasta que la persona no lo reciba, y ese también porque estamos graves, hasta que la persona no reciba el Evangelio y no reciba a Cristo, no va a tener la salvación. Por ende es necesario recibirlo. Y es muy importante que la persona reconozca eso, que soy pecador, por ende necesito un salvador, necesito a alguien que me salve, decida creer que Jesús ya murió, que eso es suficiente para salvar, para que esa persona sea salva, pero es creerlo en su propia vida, como, bueno, yo soy pecador, voy a condenarme, pero decido creer que Jesús murió y que eso es suficiente para yo salvarme y que yo ya tengo vida eterna en Él, yo lo recibo para mí y hasta que no lo reciba, pues no podrá disfrutar de la salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Aquí está. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y la verdadera fe, lo que hablaba ahorita, muchas personas dicen creer en Dios, creer en Jesús. Ya hablamos del ejemplo del antídoto, pero también está este ejemplo, el equilibrista. Y rápidamente, es una historia que me gusta mucho sobre qué es el creer verdadero. Y es que la historia la cuentan de muchas formas, pero digamos que hay un equilibrista en un lugar muy alto. Supongamos que fue en las Torres Gemelas. A este lado hay personas, a este también. ¿Saben que es un equilibrista, cierto? Pues ahí está la imagen. Esas personas que caminan ahí en medio de una cuerda, algunos tienen como un arco para tener el equilibrio. Esta persona les pregunta al resto como, ¿quién cree que yo puedo pasar al otro lado? La gente, sí, creemos que sí, yo creo que sí. Y mejor dicho, hacen bulla, aplauden. Y él empieza y está ahí, empieza a hacer el equilibrio. Y llega al otro lado y la gente, bravo, bravo, contentos. Para cortar la historia, les pregunta, ¿quién cree que puedo pasar con una carreta? Todos saben que es una carreta, ¿cierto? Pues un buggy, esos que se agarran así. Entonces, la gente, sí, creemos que sí. Bueno, él lo lleva. La gente aplaude, etcétera. Les pregunta, ¿quién cree que yo puedo eh, pasar con una carreta, pero con una persona adentro? Entonces la gente se queda así como, no, pero es que él ya pasó con una carreta, pues que no va a pasar con una persona. Entonces dicen, sí, creemos que sí. Mucha atención a esto, hermanos, que necesito que eso es muy importante. Ellos dicen, sí, creemos que sí puede pasar con una persona. Entonces se les pregunta, ¿quién se va a subir a la carreta? Entonces ahí está el problema. Y me gusta mucho ese ejemplo porque es el ejemplo de lo que es verdaderamente creer. Porque las personas creen que Jesús puede salvar, creen que Él es bueno, creen que Él murió y resucitó, pero hasta que no se suban en la carreta, hasta que no decían creerlo para sus vidas y confiarle sus vidas a Él, no tienen la salvación.
Me gusta mucho ese ejemplo de lo que es la verdadera fe y ya hablamos de lo que es el medicamento. Algunos métodos de evangelismo, hermanos. Evangelismo personal. Entre estos métodos hay muchos submétodos. Por ejemplo, en el evangelismo personal está entablar una relación con una persona de forma general y por medio de eso predicar el evangelio. Podemos pensar, por ejemplo, en el curso de un encuentro con Cristo, donde usted puede hablar a una persona, puede evangelizarlo, perdón, puede evangelizarlo. Entonces, puede hablar a la persona del evangelio de una forma más personal, de una forma más dinámica con la persona. Y es muy bueno. Quizás otro es, por ejemplo, usted está en el bus y usted le habla a alguien de Cristo, es algo personal. Quizás usted sale a la calle y entabla una conversación con una persona. Eso es evangelismo personal. Pero también está el evangelismo masivo. Y pues es aquello que, por ejemplo, predicar al aire libre, pararse en un parque y predicar el evangelio. Se hacía mucho antes. Ustedes de pronto lo han visto con Billy Graham, pues hacer una carpa y llenarla de personas y predicar el evangelio a todas. Lo que se hace aquí también desde el púlpito, predicar el evangelio a personas. Eventos como el banquete y esto, pues son formas de predicar el evangelio de una forma personal, lo que hablábamos ahora, pero también de una forma masiva, en que muchas personas puedan escuchar. No me atrevo a decir que ninguno sea mejor que otro, hermanos, pues creo que el Señor puede usar ambos en ese tipo de cosas como las carpas de Billy Graham. Estoy seguro que muchas personas creyeron, pero sin embargo, bueno, es una redundancia muy grande, pero sin embargo, el predicar a las personas de una forma personal también es muy bueno. El usted entablar una conversación con una persona, el usted explicarle, pues creo que también es una forma muy buena de predicar el evangelio y pues creo que ambas son bíblicas, ¿no? Entonces podríamos usar cualquiera de estas dos. Hay un método, hermanos, que en mi caso es mi método favorito para predicar el evangelio. Algunos lo llaman como evangelismo socrático o evangelismo por medio de preguntas. Y me gusta mucho esta descripción. No llenar la cabeza de las personas, sino hacer que piensen por sí mismas. ¿Por qué? Porque lo que les habla ahora, muchas veces, y es muy importante, yo sé que hay situaciones diferentes, pero em, a veces le tiramos a la persona una carreta. Y sí, es el evangelio y es importante. Hay situaciones diferentes, lo repito. O sea, si yo voy por la calle y le digo a una persona, tiene un momento, me dice, solo tengo un minuto, pues yo no voy a tener la oportunidad de hacerle un poco de preguntas. Yo le tiro como decimos nosotros, le tiro el viajado y así de una forma rápida le explico el evangelio. Pero el método de preguntas me gusta, me gusta mucho porque no es llenar a la persona de información en su cabeza y queda como, y ya se le olvidó la mitad, sino hacerla que razone y piense por sí misma. Y por eso me gusta tanto este método. Entonces, por ejemplo, en ese método podemos poner en práctica todas las preguntas que vimos ahora respecto al bosquejo de lo que es el plan de salvación. Y me gusta mucho aplicarlo, sentarme con una persona y preguntarle como, puede empezar con cualquiera de las preguntas, como por ejemplo, ¿usted sabe quién es Dios? Esto es muy bueno, hermanos, porque eso obliga a la persona a que esté atenta. Cuando usted le habla y le habla y le habla y le habla y le habla, la persona puede que lo esté mirando, pero está pensando en otra cosa. Al usted hacerle una pregunta, pues esa persona está obligada a ponerle cuidado, hipotéticamente hablando, y usted va a hacer que esa persona piense y esté conectada con la charla que usted está teniendo con él o con ella. Entonces yo le pregunto como, eh, muchas veces empiezo con esta. Disculpe, ¿usted sabe qué es el pecado? Entonces, pues ya capté la atención de la persona y la persona va a estar ahí como, va a tener que responder algo, pues seguramente es incorrecto o no, pero va a estar ahí en una conversación conmigo, va a ser más dinámico, no va a ser algo así como, estoy escuchando a alguien aquí y ay, así como están ustedes en este momento,
sino que va a ser algo más dinámico. O sea, yo voy a estar ahí preguntando y él va a tener que pensar, me va a responder, se va a interactuar. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacerle esa pregunta, ¿usted sabe qué es el pecado? Ah, sí, pues sí es como hacer cosas malas, pues yo creo, como robar, como matar, como mentir. Entonces le pregunta a esa persona como, ok, ¿y usted considera que usted es pecador? Entonces uno encuentra muchas respuestas. La verdad es que sí, yo soy pecador, yo he hecho muchas cosas malas. Otras personas dicen, sí, pero pues tampoco soy tan malo, hay gente más mala que yo. O hay otros que dicen, no, pues pecador, pecador, así que uno diga pecador, pues no, pero pecador, pero pecador, pecador, no. Entonces finalmente uno les explica como, bueno, con versículos y eso, por qué es pecador. Entonces me encuentro mucho con eso, como, no, yo no soy tan malo, entonces yo le cito, bueno, pero Jesús dijo que si usted mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no, entonces sí. Entonces la persona entiende de que es pecador, o sea, ya lo entendió, ya entendió, yo soy un pecador. Entonces por medio de eso usted puede preguntarle, bueno, usted es pecador y sabe qué consecuencias tiene el pecado. Entonces la persona dice, no, pues, por ejemplo, si usted mata a alguien, pues lo meten a la cárcel. Está bien, pues eso es una consecuencia detallada del pecado. Pero le puedo hablar de esas tres muertes que hablamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las tres muertes. ¿Cómo? Muy bien, hermana, se ganó un aguacate. Yo no tengo, pero yo le digo a mi mamá que coja uno. Entonces, muerte física, espiritual y eterna. Entonces le explico a esa persona, bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que si usted, ojo a esto, yo hago que la persona, bueno, yo hago no, es un método que he aprendido, que el Señor me ha permitido hacer y pues que espero ustedes puedan utilizarlo. Y es hacer que la persona razone. Entonces, bueno, usted es pecador y si la paga del pecado es muerte y usted es pecador, entonces usted que está condenado. Entonces la persona no, pues a la muerte. Él ya entendió que es pecador. Él ya entendió que por sus pecados está condenado a la muerte. Quizás si yo le tiro un viaje de cosas, él ni siquiera va a recordar que es un pecador y ni siquiera sabe qué consecuencias tiene su pecado. Pero aquí él está entendiendo, yo soy pecador, estoy condenado por mis pecados. ¿Ya entendió eso? Entonces, ahí hago la pregunta que le decía ahora. Bueno, usted es pecador, usted está condenado. ¿Cómo cree usted que puede salvarse por eso? Entonces la persona contesta lo que les dije ahora, no, y yendo a la iglesia, siendo buena persona, haciendo buenas obras, dejando de pecar. Y pues le explico por qué no es eso. Y entonces la persona, en muchos casos me ha pasado que literal dicen, bueno, entonces dígame usted cómo me salvo pues. O sea, ellos ya saben que tienen que salvarse y que tienen la necesidad de algo que les salve. Y ellos mismos llegan a esa conclusión, bueno, dígame entonces yo cómo me salvo. Y es muy bueno, hermanos, porque la persona ya captó todo lo que les dije ahora y ahora está pensando como, bueno, si todo eso que yo pensaba que me salvaba no me salva, entonces ¿cómo me salvo? Y pues ahí se les presenta el Evangelio. Bueno, Cristo murió por sus pecados, Jesús murió, Jesús resucitó, se encarnó, vivió una vida santa, murió por sus pecados. Siempre me gusta mucho terminar confrontando a la persona a tomar una decisión como, bueno, usted ya sabe esto, pero ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué va a hacer? Y entonces, pues eso obliga a la persona a que piensen que debe tomar una decisión. Y pues obviamente ya estará en sus manos tomar cualquier decisión. Entonces ya vimos este método. ¿Qué tal les parece ese método, hermanos? El método de las preguntas. ¿Qué tal? Bueno, cierto, a mí me gusta mucho, me parece muy dinámico y me parece que es muy bueno para las personas. Y para uno, porque a veces uno cuando está con ese miedo de decirle un poco de cosas a las personas, pero ahí usted ya está más tranquilo, está charladito, la persona está participando. Me parece un método excelente para presentar el Evangelio. Algunos errores, hermanos, al predicar el Evangelio. Poner ejemplos incorrectos. Y a veces he escuchado personas que dicen, no, pues es que el Evangelio es como esto, y dan un ejemplo que yo quedo como, pero es que eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No dar ejemplos incorrectos, es mejor.
predicar el evangelio de una forma clara como está en la Biblia, en vez de dar de pronto una analogía que de pronto no sea como tan buena. Igualmente, finalmente, aunque las analogías son buenas para entender, lo que importa es lo que está en la palabra. Pero también, hermanos, no mentir a las personas. ¿Cómo así que no mentir a las personas? No, pues es que igualmente nosotros, pues todos somos hijos de Dios. Es cierto eso, hermanos. Todos somos hijos de Dios. No. O no, si venga Cristo, Él va a solucionar todos sus problemas. em, si bien la salvación prácticamente ya es una solución de todo, pues ya lo otro, ya qué importa, por así decirlo, pues no queremos que las personas queden con la idea de que, bueno, entonces yo voy a ir a Jesús, y pues la deuda que yo tengo ahí con los gota a gotas, pues Él me las va a solucionar y pues ya. O yo tengo una esposa enferma y Él la va a sanar. Eso no es el evangelio, hermanos. No podemos mentir a las personas. Otra, no presionar a las personas. Y quizás yo creo que en mi caso he fallado con eso. No presionar a las personas porque, una, porque puede ser abrumador para la persona. Que esté alguien ahí todo el tiempo, no, pero crea. O que ha pensado lo que hablamos. Ta. Entonces la persona se va a sentir como, uy, no, ya no me vuelva a hablar, ya no quiero saber nada de esto. Sí, o también puede causar falsas conversiones. ¿Por qué? Porque la persona escuchó el evangelio y usted es como bueno, pero ya creyó o como es un hijo de Dios y la persona de pronto ni ha entendido y no, sí. Entonces ya esa persona cree que es salva, no entendió algo, no se le ha explicado bien y pues por esa presión ahí, pues él termina diciendo que sí. Entonces no presionar a las personas, esperar. Es bueno, lo vamos a ver más adelante, pues ya casi, tener un seguimiento de esas personas, pero no ser como presionarlos. Y lo otro, no tener temor de decir la verdad o contrarrestar lo que las personas digan. Si bien la idea no es tener, si bien la idea no es tener una discusión con las personas, esa no es la idea del evangelio. He escuchado a veces cuando estamos evangelizando, yo sé que es muy incómodo, pero por ejemplo, usted le predica de Cristo a una persona y le dice, sí, eso es muy importante, pero finalmente todos los caminos llevan a Roma. Y usted se queda ahí como, usted se queda callado. ¿Es eso verdad, hermanos? ¿Todos los caminos llevan a Roma? No, rotundamente no. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo una persona le va a decir a usted, no, pero es que todos los caminos llevan a Roma y usted se va a quedar callado, hermano? Terrible. Esa persona va a seguir con esa idea en la cabeza y usted por miedo a contradecirla, a tener un momento incómodo, pues está haciendo que un alma no se salve. Obvio, pues igualmente el que hace la obra es el Señor, lo que sea, pero esa persona va a seguir mintiéndose a sí misma. O lo que decía ahora, no, sí, eso es muy importante, pero pues todos somos hijos de Dios y, pues no todos somos hijos de Dios. O algunos dicen como, sí, eso es verdad, pero lo importante es creer en Dios. Yo todos los días le oro y eso. No, creer en Dios no me salva. O sea, creer en Dios de forma general, creer que hay un Dios a mí no me salva. Entonces, hermanos, no tener miedo de contrarrestar las mentiras que que las personas crean. No tener miedo a decir la verdad. A veces caemos en ese error, yo lo he hecho, pero pues es un error que espero no sigamos cometiendo. Algunas ayudas. Muy bueno, hermanos, los folletos. Que por cierto, esos folletos, hermanos, no son para que se queden aquí en el local. O sea, si usted viene y nos dice, "Oh, bueno, a mí no, pero al hermano Edwin, a mi papá, al hermano Faber, bueno, yo me quiero llevar una caja de esas y repartirla", estoy seguro que no, ellos no le van a decir, no, hermano, es que eso es para nosotros, para que se pudran ahí. No, es para repartirlos. Y es una ayuda porque es algo audiovisual y los seres humanos es algo visual, perdón, lo escribí mal. Los folletos no hablan. Es algo visual. ¿Por qué? Lo visual llama la atención. Hay veces que voy con un folleto y se lo entrego a una persona y me dice, ay, tan bonito. Entonces, ¿eso de qué es? Eso ya captó la atención de la persona y yo ya tengo la oportunidad de hablarle del Evangelio. Entonces, los folletos me parecen una muy buena ayuda. Hay algunos de textos, ahora tenemos revistas.
que de pronto dan el mensaje de una forma más larga, más entendible. Entonces es una muy buena ayuda para nosotros, quizás también para quitar el temor, porque es diferente usted acercarse a alguien solamente a charlar, de pronto usted dándole un folleto, se ya rompió el hielo, la persona ya de pronto está como atenta y ya usted puede hablarle del Evangelio. Los folletos también en sí mismos, hermanos, pues traen la palabra de Dios. Estaba pensando, por ejemplo, bueno, no, voy a dejar eso para ahora. Otra, usar ayudas contemporáneas. Digamos, hermanos, que puede que yo no vaya a la China, pero puede que yo tenga un amigo en la China. ¿Y cómo me puedo comunicar con él? Está en las redes sociales, un WhatsApp. Pues aprovechar, hermanos, bien eso que hay ahora para predicar el Evangelio. Mandarle quizás un mensaje evangelístico a alguien por medio de redes sociales. Estaba pensando en la música, hermanos. Pues la música es algo que yo creo que a todos los seres humanos les gusta. ¿Qué tal usar la música para predicar el Evangelio? Entonces, utilizar aquello que ahora, ahora está a nuestro alcance para predicar el Evangelio. Mi papá hablaba de eso un poquito en el tema de lo extendiéndonos a lo que está adelante. Hubieron cosas que hermanos antes utilizaron, pero que yo creo que ahora son más, a ver, pues el Señor puede usarlas, pero ahora, o sea, de pronto ahora armar una carpa ahí en el lago va a ser como complicado, pero de pronto poner una película evangelística, pues puede ser más posible y puede ser incluso, esto no es lo importante, pero puede incluso atraer más personas, entiéndanme bien. Lo importante es predicar el evangelio, no atraer personas y hacerlos sentir bien. Pero pues son métodos o son formas que hoy en día pueden ser más efectivas, si se puede decir así. Entonces, utilizar lo que está a nuestro alcance, ayudas para predicar el evangelio. Algunos consejos. Primero, no desanimarse si no se ven frutos. No sé si Kevin recuerda que hubo un hermano, creo que fue, no, mejor no digo el nombre, no recuerdo, hubo un misionero que fue a la China que predicó el evangelio por años y murió y no hubo ningún convertido, ¿cierto? ¿Se recuerda el nombre del misionero? Hudson Taylor. Un hermano, pues imagínese usted, hermanos, no sé cuántos años, pero digamos que estuvo 20 años evangelizando en un país, dedicando su vida a eso y no ver ningún convertido. ¿Cómo creen que se sintió él? Yo creo que abrumado, seguramente sabía que lo estaba haciendo para el Señor, pero no dudo en que hubo desánimo, tristeza. Pero hermanos, no nos cansemos o no nos desanimemos si no se ven frutos. Quizás usted ha predicado mucho el Evangelio, no ve ningún fruto, pues ahora en la China hay hermanos en Cristo, hay muchos convertidos y empezó por medio de lo que hizo este hermano. El hermano Brian, que enseñó acá, nos contaba o contaba en uno de sus estudios de que hubo un tiempo que pues predicaban el evangelio a un hermano creo que mayor de él y oraban mucho por él y hubo un momento en que la mamá de él les dijo a ellos como no, dejemos de orar por él, o sea, ya no perdamos más tiempo en eso, se desanimó. Y pues ellos le dijeron que no, que siguieran. Y ahora es hermano de él, pues que si no estoy mal es líder en una iglesia, ya es un hijo de Dios y gloria a Dios por eso. Hay un texto que de pronto no es el contexto, pero si no estoy mal está en Gálatas, que dice, no desmayemos porque en su tiempo segaremos si no desmayamos, creo que dice así. Pues puede que no todas las personas, de hecho lo más probable es que no todas las personas a las que les hablemos de Cristo van a creer, pero hay muchas historias de donde una persona escuchó el evangelio niño y nunca lo olvidó y ya grande, adulto, de pronto cuando el que le predicó ya murió, pues lo creyó. Y pues de pronto nosotros no veamos el fruto nosotros, pero puede que esté. Entonces no nos desanimemos por eso, hermanos. No alejarse por el desprecio u obstinación. Una vez estábamos con Kevin en el lago y entonces nos acercamos a hablarle a un señor y le dimos un folleto. Entonces lo que él creyó es que le estábamos vendiendo un plan de Claro, yo no sé. Entonces él dijo, no quiero esos papeles, estoy lleno de papeles. Entonces de pronto lo primero que haría uno es como, bueno,
Pero yo le dije, no, 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 pero no, no es nada de pronto lo que usted cree, es un folleto importante. Entonces lo miró y dijo, oh, pues es que yo no quiero saber nada de religiones. Entonces Kevin me miró así como retirada. Entonces yo le dije como, espere, espere. Entonces, yo dije, no, amigo, pero de hecho no vengo a hablarle de ninguna religión. No, pero ya ese mismo cuento yo me lo sé. El caso, hermanos, es que pues le insistimos a hacerle ver de que no le queríamos hablar de lo que él creía que le íbamos a hablar. Y este hombre finalmente nos escuchó de una forma súper, mejor dicho, hasta nos abrazó cuando nos fuimos. Yo no me acuerdo si, sí, sí, pero al final mío no, que muchas gracias, que pues quién sabe si se convirtió o no, pero él me dijo que muchas gracias, que no creía que le íbamos a hablar de eso. Inicialmente, hermanos, fue grosero, o sea, él no nos despreció así como, no, otro día, sino, no quiero que me hablen, como, déjenme, y fue grosero, él nos habló así, y finalmente terminó escuchando con una actitud increíble, que yo dije, como, o sea, ¿cómo cambió de actitud en un momento? Entonces, a veces, hermanos, cuando hay desprecio, hay obstinación de las personas, lo que primero queremos hacer es como, ah, entonces perdió, usted es el que se lo está perdiendo. A veces cuando reparto folletos, de pronto las personas creen que es una venta. Entonces usted le da un folleto y dice, no, no tengo nada. Entonces yo, no, no, pero es que es para regalar. Entonces la persona se queda así como, ah, bueno, así pues sí. Entonces lo reciben. Y pues es bueno quizás insistir un poco, hermanos. Creo que deberíamos de hacerlo, porque por la época en la que vivimos, las personas de pronto no quieren escuchar más información porque creen que es más de lo mismo, pero si insistimos un poco, quizás podamos ver resultados. Lo que les decía ahora, hacer seguimiento de las personas evangelizadas, hablarles de nuevo, quizás, no presionarlos, orar por ellos. Eso sí es muy importante, hermanos, orar para que el Señor esté convenciéndolos, para que les esté intrigando y eso. Y estaba pensando en saber entrar a las personas. Depende de los momentos y las situaciones. Entonces, si vamos por un peaje, va Chiqui ahí manejando, así, contento con su música, y vamos para Guática y paran el peaje. ¿Ustedes creen, hermanos, de que Chiqui va a poder ponerse ahí, niña, usted es pecadora? ¿Usted se imagina esa situación? Entonces ella, señor, es que viene un carro atrás, pero es que usted ha pensado en que el pecado, manos, pues ahí va a ser imposible, ¿sí me entiende? Entonces es saber el momento. En ese caso nosotros simplemente le dimos un folleto y nos fuimos. La palabra del Señor quedó sembrada en su corazón y pues puede que dé fruto. Ojalá que sí. Entonces hay que saber conocer las situaciones, ¿cierto? No sé si para que no se duerman quieren hacer una actividad. No, pero vamos a hacer una actividad pues ahí rapidito antes de terminar. Bueno, eh, vamos a ver quién se gana la rifa. Un número del 1 al 20. Mana Neji, John, Chiqui, Mana, Eddie, Mano Conrado, Mana, Mana Neji, Mana. Ah, pero falta este gallo. No, no, no se lo han dicho como 3 veces. ¿Cómo? El 2, muy bien, se lo ganó este. Bueno, vamos a hacer una actividad rapidito. ¿Qué? Me presta un celular por ahí, Venga, yo cojo el mío. El afortunado ganador puede subir a la tarima, por favor. Bueno, su misión, ¿cómo es que dice Tom Cruise? Su misión, si desea aceptarla, pero en este caso ya no hay opción.
tiene que predicarme el evangelio en un minuto. Entonces ya usted tiene que ver, pues, de que tiene poco tiempo, de que la persona está de afán y de que solo tiene un minuto y tiene que aprovechar ese minuto lo más que pueda. ¿Listo? Bueno, Uno. amigos, ¿sabe qué es evangelio? Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Usted se preguntará, ¿salvación de qué? La Biblia dice que hay infierno y el infierno es la separación de Cristo por nuestros pecados, los pecados que todos tenemos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Total, todos somos pecadores, todos necesitamos la salvación a través de Jesucristo y Él es el único camino para llegar al cielo. Bueno, Oiga, es complicado medir los como guardiqueño. se demoró 33 segundos. Bueno, muy bien, muy bien. Es poco tiempo, todo bien. Obviamente se nos pueden olvidar cosas. No estoy seguro si mi papá lo mencionó, pero faltó de pronto decir a la persona cómo recibir a Cristo, mejor dicho, cómo ser salvo, ¿sí? Pues él mencionó como, ok, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos la salvación, em, pero de pronto la persona se va a quedar con la pregunta, bueno, pero yo cómo hago para hacer salvarme, ¿cierto? Entonces, no, hermanos, pues es una actividad ahí como para que nos entretuviéramos un momento, pero como dijo mi papá, es complicado y es importante saber el tipo de situación. Si usted va en la calle y una persona, usted le dice, ¿puedo hablarle un momentico? No, es que voy para el trabajo, pero un momentico, sí, o sea, le doy un minuto de mi tiempo y usted no va a ponerse ahí, usted sabía que usted es pecador, pues ahí se le va a ir mucho tiempo, ¿sí? Pero en otro caso, una persona dice, ah, sí, tengo tiempo, es una persona está ahí tranquila en el parque, pues usted va a poder, por ejemplo, aplicar el método de las preguntas. Pero hay que conocer la situación, ¿cierto? Conocer las personas y tratar de utilizar esas situaciones como una forma de predicar el evangelio. Suena chistoso, pero una persona, usted está ahí hablando con una persona y como está haciendo de calor, ¿cierto? Entonces usted puede, no sé, puede aprovechar eso para predicar el evangelio. Creo que una vez lo escuché de Kevin, nos lo contó como un chiste o fue una anécdota de él, como que él dijo como, imagínese el calor que hace en el infierno y por ahí se le metió y pues es una forma. Entonces aprovechar esas situaciones, esos métodos para predicar el evangelio, depende de la situación, depende del momento, depende de la persona. Si usted sabe que es una persona que no sé, que no presta atención y usted de pronto le va a tirar una cháchara muy larga, pues no va a entender, no va a estar prestando atención. Entonces buscar como eso y aprovechar las situaciones depende sí, depende de las situaciones. Y ahí cómo se le mete. Ah, eso. Bueno, por ejemplo, eso es una buena forma, ¿no? Chiqui, para el video, Chiqui nos dice que le pregunta que si le gusta el tinto y si le dice que sí, pues venga, lo invito a un tinto y ahí puede tener una conversación más amena con la persona. Eso está muy bien. Hermano, lo principal, quizás de las cosas más importantes, aparte de hacerlo bien, hacerlo bíblico, hacerlo con métodos, lo que sea, es hacerlo con amor y con un corazón santo ante Dios, ¿sí? La idea es de que de nuestra relación íntima con el Señor, pues se vea reflejado este tipo de acciones, el predicar el Evangelio y hacerlo con amor. Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo tengo lenguas angelicales, si yo hablo todos los misterios, si yo hablo en lenguas, si yo hago lo que sea y no tengo amor, ¿qué pasa? Si no tengo qué, amor, nada soy. Pablo dice que vengo a ser como un címbalo que retiña algo que está sonando ahí. Hermanos, hacerlo con amor principalmente para Dios, pero con amor a las personas. Recuerda, hermanos, que esa persona, si muere en ese momento, va para el infierno por toda la eternidad y ya no tiene salida. Pues tener algo de compasión, de amor por esa persona. Quizá la persona no entiende y usted se desespera y vaya que lo bañen.
pues creo, hermanos, de que esa persona necesita del Señor. Si bien la Biblia dice que no demos las perlas a los cerdos, pues creo que como mínimo nuestro corazón debe ser un corazón de amor, de explicar a la persona, de que si no entiende, pues volverla a explicar. Y pues creo que es muy importante. Bendiciones de predicar el Evangelio. Ya casi para terminar, hermanos, me les voy a comer 5 minutos. Hay un inmenso gozo al llevar a alguien a Cristo. Y hermanos, esto me llama mucho la atención porque me salí. Eh, Ustedes se imaginan, hermanos, no sé si va a funcionar así, puede que no, pero digamos usted ir al cielo y encontrarse una persona que le diga, fue usted el que, por así decirlo, el que me invitó aquí. Pues creo que eso sería un gozo muy grande. O sea, usted estar en el cielo y una persona le diga, usted fue el que me invitó aquí. Gracias a Dios, pues es salvo. Pero usted fue quien me habló de Cristo y creo que puede ser un gozo muy grande. En el caso mío tuve la oportunidad de hablar del Evangelio con alguien y alguien que está en una situación muy mal y pues hablando de salud y después volví a preguntar por esa persona y me dijeron, no, después de que usted estuvo con él murió 2 días después. Y bueno, yo no sé si él creyó en Cristo o no, pero imagínese uno estar en el cielo y ver a esa persona y como, uff, yo creo que debe ser espectacular. Entonces es una bendición de llevar a alguien a Cristo, un inmenso gozo. Jesús en Mateo 10:32, es que no sé si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 10:32. Muchas gracias, Chiqui. El Señor Jesús dijo que quien lo reconociera a Él en la tierra, Él lo reconocería en el cielo con su Padre. También qué momento tan emocionante sería ese que Cristo, usted me reconoció en la tierra, usted me proclamó, yo lo reconozco, yo lo conozco. Emocionantísimo. También, hermanos, porque es una bendición predicar el Evangelio, estamos obedeciendo a Cristo. Recuerden, ir, hacer, predicar, enseñar, son mandamientos. Y al obedecer a Cristo, ¿qué estamos demostrando? ¿Que qué? Que lo amamos, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo obedecemos, estamos demostrando que le amamos. Estamos vistiendo la armadura de Dios, porque Pablo dijo que vistiéramos el apresto del Evangelio de la paz. Estamos vistiendo la armadura de Dios, o sea, es parte de la armadura de Dios. Estamos protegiéndonos a nosotros mismos. De hecho, la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Siendo sincero, hermanos, ¿ustedes cómo creen que eran los pies de Pedro después de caminar por toda Judea? Sucios, llenos de callo, pero el Señor los ve como algo hermoso, preciado, porque están llevando el Evangelio. Y qué precioso que el Señor vea así nuestros pies, hermosos por llevar su Evangelio. Y también, hermanos, porque predicando el Evangelio estamos cumpliendo el propósito de Dios, que ¿cuál es? Su gloria. Al predicar el Evangelio estamos dando gloria a Dios y cumpliendo con su propósito, que es la gloria de Dios. Entonces, hermanos, les animo a que prediquemos el Evangelio. Y esta historia me gusta, Segunda Reyes 7:9. Hay unos leprosos, pobres, la situación de Israel está terrible y entonces hay un campamento de sirios, si no estoy mal, y ellos escuchan, creo que no sé si escuchan algo, el caso es que llegan al campamento y se dan cuenta de que, no, los que escucharon fueron los sirios, escucharon que venía un ejército, entonces huyeron. Entonces llegan estos leprosos y encuentran que en el campamento hay comida, hay dinero, y ellos empiezan a comer y empiezan a saciarse, están contentos, no, mejor dicho, nos ganamos la lotería, pero ellos piensan y dicen esto, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien,
Hoy es día de buena nueva y nosotros, ¿qué? Callamos. Y pienso eso en nosotros, hermanos. Nosotros quizás estamos gozando del Evangelio, somos salvos, gozamos de la presencia de Dios, pero no estamos haciendo bien si tenemos una buena nueva y callamos. Estamos haciendo mal, hermanos. No está bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Entonces les animo, hermanos, a que yo sé que la clase de pronto es aburrida, yo sé que es difícil prestar atención tanto tiempo y más cuando alguien está tirando gallos ahí, pero pues lo importante, hermanos, es que pongamos esto en práctica, ¿cierto? Y no callemos lo que entendimos. Obviamente la idea es que ustedes estudien eso en sus casas, hermanos. Yo les puedo mandar las diapositivas para que conozcan bien el plan de salvación, para así poder hablarlo a las personas. Entonces, eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Y pues ya no hay excusas para no evangelizar, ¿cierto? Ya no puede decir que es que yo no sé cómo, no. Ya no hay nada que decir. Entonces, la idea es que lo hagamos. Vamos a orar. Padre, damos gracias a ti por este tiempo que nos has permitido tener, reconociendo de que hay debilidad, por lo menos en mi parte, para hablar, de que seguramente es difícil prestar atención tanto tiempo, pero reconociendo también de que es tan importante que prediquemos el mensaje de salvación a las personas. Las personas se están perdiendo y nosotros tenemos la solución y quizás la mayor parte del tiempo estamos callando, la estamos reservando para nosotros. Y Señor, no nos podemos reservar algo tan grande, no nos podemos quedar con todos nosotros siendo egoístas. Así que ayúdanos a predicar el Evangelio. Claramente tú haces la obra con lo más mínimo de nosotros, pero qué importante hacerlo bien, hacerlo de una forma bíblica y poder impactar a las personas de nuestra generación. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a que esto no sea una clase más, sino que podamos ponerlo en práctica y que sea de bendición. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por permitirnos estar aquí. Gracias por ayudarme a mí. Y encomendamos este resto de día en tus manos. Pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu, tu cuidado al volver a nuestras casas. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.